Buenas tardes para todos. Tengo el gusto de presentarles en este momento el desarrollo web de la aplicación Commercial Contact Apps. ¿Sí? Está basada en un requerimiento que se hizo en la simulación de la empresa Innova Colombia para el programa de ingeniería de software. En este momento lo que vamos a desarrollar es una serie de pautas y procesos de explicación en los cuales vamos a tocar temas como servidor, bases de datos, las descargas que tuvimos que hacer para llegar a cabo este proceso, el framework que vamos a utilizar, que fue el framework Flask, el código que utilizamos por medio del editor de código Visual Studio Code, que definitivamente en mi concepto, en mi experiencia, es un editor que nos permite la visualización de una manera dinámica, de una manera en la cual podemos disfrutar mientras programamos y que el desarrollo y en general las funciones le está totalmente adecuado. Carga bastante rápido, no necesitas tener un computador en el cual requiera de mucho rendimiento, mucha necesidad, porque el servidor y en general todos los conceptos de los software están totalmente adecuados para esto. Aparte de esto veremos el código utilizado, la manera con la cual si de pronto tienen alguna duda en el desarrollo pueden tener en cuenta este proceso y por último vamos a ver la documentación escrita de todo el proceso que les acabo de mencionar. Mi nombre es Diego Alejandro Muñoz, estudiante de Ingeniería de Software y vamos a comenzar. Primero que nada es importante destacar cuál es el software que nos sirve para la implementación del servidor y digamos de alguna manera que nos ayude de una vez a administrar la base de datos. En este momento la base de datos va a ser administrada por MySQL. MySQL es un servidor de base de datos en el cual nos sirve muchísimo para las funciones que necesitamos y en general. Tengamos en cuenta lo siguiente, lo que vamos a gestionar y lo que la aplicación tiene como objetivo para irles describiendo como tal es el proceso de el área comercial de la empresa Innova Colombia requiere una aplicación web en la cual pueda registrar a los clientes nuevos que van teniendo y directamente bajo la misma aplicación puedan consultar qué atributos se le dio a cada cliente. En este momento el área comercial tiene la falencia de no poder ver y no poder visualizar de una manera ágil qué perfil tiene el cliente. Entonces, lo que nos piden y lo que necesitan realmente es que se pueda ingresar el nombre del cliente, el documento de identidad del cliente y el perfil que ha sido otorgado mediante los filtros que han tenido los asesores comerciales y todos los procesos y sitios en los cuales ellos pueden visitar, mirar qué atributos se le puede dar a cada cliente y bajo este perfil que ellos tengan su gestión comercial de una manera ágil y de una manera adecuada. Como les mencionaba, lo primero que vamos a ver es necesitamos un software que nos administre el servidor y que nos sirva como tal en el enlace entre el código y entre la aplicación de base de datos. Entonces, en mi concepto, uno de los más importantes y más destacados y que la funcionalidad en todas las pruebas que hemos hecho es muy buena, se llama SAM Control Panel. ¿Sí? En este servidor, en este software, lo que utilizamos que es, en la parte de acá, en este momento están los botones de stop. Cuando recientemente lo iniciamos, están los botones así que dicen start. ¿Sí? Cuando en esta gestión y en este proceso aparecen estos botones de start, lo que hacemos es pulsar, dar clic en cada uno de estos para que ya comiencen a correr. En este momento contamos con Apache y contamos con MySQL. ¿Sí? Cuando iniciamos por primera vez y queremos entrar a la base de datos de MySQL, vamos aquí al punto de administración. Cuando damos clic al punto de administración, nos lleva directamente a esta página. Esta página es la administradora de la base de datos que está gestionada con parámetros de MySQL. Aquí entonces tenemos la base de datos, que la tenemos bajo este nombre, y tenemos la tabla, que ha sido creada previamente bajo este software. Este software es muy intuitivo, este software es definitivamente uno de los cuales uno puede hacer todas las prácticas requeridas para todos los procesos que requieran de conexión entre una base de datos y entre una aplicación web. En este momento lo que estamos viendo son los datos previos para ahorita las visualizaciones de prueba que vamos a tener. ¿Y qué fue lo que creamos? Creamos datos como lo son un ID, que es el identificador de alguna manera invisible que va a tener cada uno de los contactos para ser llamados dentro de la base de datos, y un atributo que se le va a dar personal a cada uno de los usuarios. También tenemos el nombre del usuario, el documento de identidad del usuario y el perfil que ha sido asignado para este usuario. ¿Qué nos permite la aplicación MySQL? Hay que tener en cuenta lo siguiente. Esta aplicación nos permite hacer los procesos de edición acá, colocar las llaves maestras, que en este momento únicamente lo tiene la columna ID, y nos permite como tal gestionar de una manera administrativa todos los procesos de las tablas.
¿sí? Igual en el momento del desarrollo, en el momento de que el área encargada nos haga algún requerimiento de más, pues aquí también se puede administrar, se puede crear otra tabla que de pronto sea requerida para próximas versiones y actualizaciones de la aplicación que veremos en este momento. Lo que hacemos entonces es crear la tabla, podemos crearla ya con usuarios o simplemente la podemos dejar ahí para que la aplicación web enrute para poder ir ingresando los datos. Aquí lo que hacemos y que cabe destacar es muy importante. Como tal, el área comercial nos pide un sistema de exportación de datos y un sistema en este momento para que estos datos que tengamos acá seleccionados nos permitan exportarlos para una visión de impresión, ¿sí? En el cual que nos comentaban y nos colocaban en cada uno de los requerimientos en general que lo que se debe tener en cuenta es que el área comercial en algunas veces necesita bases para que la gestión administrativa junto con la gestión comercial y hacer el proceso de comunicación con los clientes también quede documentado de una manera escrita en algunas ocasiones, ya claramente según la necesidad de la operación de cada una de estas. Entonces, quiero destacarles lo siguiente, ¿qué es lo primero que vamos a necesitar? Lo primero que vamos a necesitar es descargar el aplicativo y el desarrollo de Python, ¿sí? Python nos va a servir como el editor principal y la gestión en la cual vamos a necesitar para utilizar Visual Code. Toda la programación, todo el diseño y todo el código está gestionado bajo las bases de Python, ¿sí? Python es un lenguaje de programación interactivo, es un lenguaje de programación intuitivo, es un lenguaje de programación multiparadigma que nos sirve mucho para todo este tipo de desarrollo y definitivamente en cuanto a actualizaciones nos va a llevar muy lejos. Las nuevas versiones que hagan el proceso de requerimientos de todas las áreas de la empresa lo vamos a poder gestionar por este medio. Es lo primero que vamos a descargar en la página oficial de Python. Lo segundo que vamos a descargar es el software que les acabo de mencionar del servidor de SAMP. ¿Sí? Es muy importante que lo tengamos, que es el encargado de gestionar como tal esta conexión. Lo tercero que vamos a descargar es un editor de código. Cabe destacar que si lo quisiéramos manejar el código mediante Python, mediante el lenguaje de programación Python, este mismo tiene una consola. Igualmente, para una vista más interactiva y definitivamente por experiencia considero que como recomendación es necesario utilizar el editor de texto de su preferencia. En este momento vamos a utilizar Visual Code, que les presento a continuación. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta y de lo que vamos a ver? Es importante descargar todas las librerías del framework Flask. Les voy a decir por qué utilizamos este framework. Porque la aplicación requiere mucho desarrollo auténtico del programador, ¿sí? Si utilizáramos de pronto otros frameworks, lo que pasa es que vienen con estructuras ya diseñadas y no nos permite de alguna manera escoger nuestra propia estructura. Entonces, por eso fue que escogimos este Flask. Es totalmente de muy buen uso, tiene muy buenas funciones, ya las veremos a continuación y realmente es muy recomendado para aplicaciones que no sean tan grandes pero que requieran de un muy buen rendimiento. Este framework tiene muy buen rendimiento, tiene mucha versatilidad, lo puedes editar, es muy recomendado como les menciono para este tipo de aplicaciones. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a definir el código que tenemos en este momento. Lo primero que vamos a hacer es crear como tal el código, que significa la lógica de todo el sistema y toda la programación que va a tener la aplicación web. En este caso, lo que hacemos es crear un archivo en el cual se llame como quieras, pero con la extensión .py, que significa, y el editor de texto lo va a tomar como la aplicación y la lógica de todo. Para que lo tengan en cuenta, lo primero que vamos a hacer es acá. ¿Cómo se gestiona este proceso? Lo podemos gestionar creando las carpetas acá o yéndonos al escritorio, abriendo una carpeta acá y simplemente jalándola a esta barra de archivos. En esta barra de archivos ya podemos ir creando las carpetas. Acá tenemos la carpeta que tenemos en el escritorio y aquí le vamos ingresando o nuevos archivos o nuevas carpetas, en las cuales, como les mencionaba, por ejemplo, la carpeta static, son carpetas que vienen ya con el framework Flask y son las que encargadas de gestionarnos algunos adicionales y algunos valores agregados que requerimos para la aplicación. Como les menciono, en templates son las vistas y como tal los panoramas de todo lo que necesitamos hacer. Entonces ahorita vamos a llegar a cada uno de los códigos y les voy a explicar cómo funciona cada uno. Entonces, en la aplicación, en el archivo de app.py, lo que hacemos primero es importar todas las librerías que necesitemos y todas las funciones que necesitamos. Aquí estamos importando el framework Flask que ha sido descargado previamente. Recordemos que la aplicación de Visual Code
tiene aquí una consola en donde, dependiendo de nuestra versión de Python, le vamos a descargar el framework. Es muy importante destacar que para comenzar a utilizar cualquier tipo de framework, siempre hay que descargar las librerías aquí en base a la consola. Los enlaces puede ser dependiendo de cómo tal la versión de Python que manejemos. ¿Listo? Entonces, ya una vez teniendo las librerías, ya entramos entonces a llamarlas y a destacarlas de que realmente las vamos a usar. En este caso estamos llamando el framework Flash y algunas funciones como por ejemplo redirect template, redireccionar, alguna URL que necesitemos llamar o algunos procesos de edición como tal, porque igualmente deben tener en cuenta una de las cosas. No solamente vamos a desarrollar con el lenguaje de programación Python. En algunas interfaces es necesario ingresar lenguaje HTML, como son para la programación de toda la edición de los sitios web, y también, si ya es dependiendo del usuario, pues digamos que es como un buen uso y una buena recomendación, ingresar valores adicionales por JavaScript, que son como tal la interacción dinámica que va a tener el usuario y algo muy importante que cabe destacar, lo que buscamos es la experiencia del usuario sea muy agradable y sea totalmente, no solamente llena de resultados, porque de nada nos sirve una aplicación muy sobria, sino también la experiencia del usuario que sea dinámica, que sea intuitiva. Eso es lo que busca realmente la aplicación. Como lo pueden ver, no es lo mismo programar en base a una consola que es muy sobria a una aplicación dinámica, como es un editor de texto que nos va referenciando no solamente errores, sino también nos va referenciando de una manera gráfica, de una manera dinámica y de una manera por colores cada uno de los códigos y cada una de las conexiones entre cada una de las funciones que tenga el código. Listo. Continuemos entonces. Lo que después importamos son la función que tiene entonces el framework con la base de datos en MySQL, que próximamente lo vamos a ver, y luego importamos más funciones y más librerías que vamos a ver en el desarrollo del código. Lo primero que vamos a hacer es hacer el proceso de conexión, dateando qué es lo que vamos a conectar. Lo que primero necesitamos es saber a dónde lo vamos a conectar. Entonces estamos mencionando que en un localhost estamos mencionando entonces esta parte que ¿qué significa? Esta parte significa que estamos entrando al usuario de Diego Alejandro, que es el usuario que tenemos registrado en la aplicación que habíamos mencionado. Para que lo tengan en cuenta, en esta gestión, en este momento, es una previa visualización de como tal el perfil de Diego Alejandro. En este momento estamos en Diego Alejandro. Si le colocáramos de alguna manera retirarnos de aquí de esta sesión, volveríamos a una pantalla principal que la veremos más tarde en la documentación. ¿Qué significa esto? Que entonces lo primero que hacemos en el código, como les estaba mencionando, es llamar e ingresar a esa base de datos. Entonces nos va a pedir un usuario que es Diego Alejandro, lo vamos a encerrar entre comillas simples como la gran mayoría de gramática en el lenguaje de Python. Posteriormente a eso vamos a dedicarle una contraseña que es la contraseña verdadera de acceso, la cual nos permite que, póngase a pensar, si por ejemplo le tenemos que dar acceso solamente a unas personas determinadas a esta base de datos administrada por MySQL, lo que es necesario es otorgarle esta contraseña a solamente las personas que realmente requieran de la aplicación. Entonces es muy importante tener en cuenta que este tipo de credenciales para situaciones así que son de datos de los clientes, es muy importante manejar confidencialidad. No podemos dejar la aplicación totalmente abierta porque cualquier usuario de la empresa puede ingresar a estos temas confidenciales. De pronto no se vea tan grave, pero en algún momento de algún traslado de datos para alguna fuente que no sea de la empresa, pues puede otorgar en problemas legales porque no se hizo la debida formalidad de los datos y de la confidencialidad necesaria pues para la seguridad del usuario. Y es allí donde nos lleva a muchos problemas de seguridad informática, que es lo que en este momento, por supuesto, que queremos evitar. Lo siguiente que hacemos es gestionar las rutas que va a tomar cada una de la aplicación. Entonces, este código, para que lo tengan en cuenta, lo que nos está diciendo es, cada vez que veamos en el código esta programación, lo que va a pasar que es que me está diciendo, bueno, necesito guardar en una variable la conexión que estoy teniendo con MySQL, con la base de datos que estoy manejando. Y después, esta variable le voy a colocar un proceso que me seleccione desde los contactos, ¿sí?, los datos para que me vayan a ir apareciendo. Después, para que lo tengamos en cuenta, cada una de estas que están antes del igual son todas las variables que vamos a ir declarando después de unos procesos determinados. ¿Sí? En este momento, como les menciono, lo más importante es saber que cómo traer esos datos a la visualización de la interfaz de la pantalla principal de la aplicación web. Es lo que necesitamos.
para que lo tengamos en cuenta. Otra de las rutas que necesitamos es la función que nos lleve a un formulario de adicionar contactos, ¿sí? En este formulario, ¿qué es lo que debe aparecer? Deben aparecer los datos que requerimos para los procesos de registro, ¿sí? Y acá es algo muy importante que les había mencionado, la experiencia de usuario. No es lo mismo agregar un dato, colocarle, por ejemplo, guardar y no ver la posibilidad de pronto de evitar la duda de será que sí quedó guardado o será que no quedó guardado. Es muy importante tener en cuenta que los mensajes de confirmación son totalmente adecuados para este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque aquí, en base a cuando estamos agregando un contacto, lo que hacemos es aparecer un aviso que diga cliente agregado correctamente. Ya como tal, la experiencia de usuario se dinamiza por el hecho de que ya puede saber que el proceso quedó totalmente estructurado y quedó totalmente bien. Es muy importante que tengan en cuenta que esto nos lleva a que la experiencia de usuario sea dinámica, sea ágil y que el software sea totalmente intuitivo, que es lo que buscamos. No solamente que requiera de capacitaciones y gestiones de conocimiento frecuentemente, sino que exista una capacitación, claro que sí, pero que ya después el usuario le coja el dinamismo de una manera ágil, muy rápido. Lo que hacemos después es gestionar la ruta de editar, ¿sí? En este momento lo que hacemos es tomar los contactos, enviarlos a un nuevo formulario que está aquí dicho en el sitio web de edit.contact.html, que lo vamos a ver ahorita, que lo vamos a diseñar claramente, y lo que va a hacer entonces es identificar qué contacto estamos tomando, qué contacto queremos editar, enviarnos a este formulario y gestionar como tal el proceso de edición. Eso es lo que estamos haciendo en base a este código. Otra de las rutas que es muy importante es, ya después de editarlo, lo que tenemos que hacer es actualizar estos datos. Actualizar estos datos y tenemos que destacar cada uno de estos datos. Entonces, nos menciona acá que cada uno de estos datos, cuando sea en el proceso de modificación, nos pide un proceso en el cual vamos a subir el contacto actualizado a ese mismo campo de datos en la aplicación y directamente, por supuesto, en la base de datos. Como les mencionaba, después nos va a aparecer un aviso que diga contacto actualizado. Entonces, en la vida real, ¿qué significa esto? Que lo que vamos a tener es un formulario donde nos va a permitir ingresar los datos, nombre, documento, y nos va a ingresar también el perfil del cliente. Posteriormente a esto, si en algún momento necesitamos editar, hacemos la creación de un botón. En este botón lo que hacemos es enviarlos a un formulario diferente en el cual nos va a permitir modificar este contacto y que también se vea afectada tanto la base de datos como la interfaz donde estamos viendo la visualización del contacto. Igualmente todo lo que les digo, en un rato vamos a comenzar a ver cómo es la funcionalidad de la aplicación. Posteriormente a eso tenemos otra ruta que es el botón de borrar, ¿sí? Como les había mencionado, no estamos exentos a que de pronto una persona por algún motivo borre algún contacto, ya sea porque ya el cliente no existe, ya sea porque el cliente gestiona algún negocio y de pronto ya no va a tener negocio frecuente con la empresa, o simplemente porque el cliente hace la solicitud de que no quiere que la empresa tenga el registro de sus datos, que puede ser porque el cliente está totalmente en su vía legal de decir que no quiere que la empresa mantenga sus datos. Por la ley de data, el cliente está totalmente predispuesto a autorizar el manejo de los datos o simplemente a evitar que los datos continúen dentro de la empresa. Entonces, este atributo toca manejarlo. Aquí lo que mencionamos es lo que les menciono. Tomamos un cliente y lo que hacemos posteriormente es borrarlo según la función que está ahí enumerada de borrar y posteriormente a esto, como les mencionaba, aparezca un aviso que diga contacto borrado satisfactoriamente. Hay que manejar y hay que tener en cuenta algo. Para manejar el servidor, ¿qué significa esto? Que para manejar como tal el enlace de que la misma aplicación nos arroje un sitio web para buscar en el navegador y que ahí corra nuestra aplicación, hay que referenciar como tal en dónde va a correr la aplicación y en qué puerto, para que lo tengamos en cuenta. Entonces ya les voy a explicar por qué en el sitio web y en la dirección del sitio web está gestionado en base a esto. Ese es el desarrollo como tal, es la lógica que va a tener la programación de toda la aplicación. Posteriormente a esto lo que vamos a diseñar es un archivo en el cual HTML, como les venía mencionando, entonces después lo que hacemos es crear un archivo .html en el cual sea la visualización principal, la interfaz principal de la aplicación web. Lo que hicimos en este caso que fue hacer un proceso de extensión de los atributos
del HTML layout. Ya les voy a explicar por qué este es uno de los archivos también pues muy importantes en general. Lo que primero hacemos es destacar como tal, en el orden de la aplicación, lo que hacemos es destacar una parte, ¿sí? Una división de la pantalla en la cual me aparezcan las alertas que habíamos mencionado anteriormente, como puede ser un contacto actualizado, como puede ser borrado del contacto, como puede ser ingreso de contacto satisfactoriamente. Lo que hacemos es crear como tal una parte dentro de la aplicación que nos otorgue ese tipo de alertas. ¿Listo? Lo que hacemos posteriormente a esto, cuando encontramos el div class, lo que hacemos es una tarjeta en el cuerpo de como tal de la aplicación en el cual me aparezca como tal el formulario, en el cual son el nombre, el documento y el perfil, y que me permita allí ingresar datos, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, como tal solamente esta es la previa interfaz inicial, ¿sí? Aquí nos va a aparecer más debajo el botón guardar. El botón guardar va a ser el encargado y va a tener el atributo de enviar tanto la información a la visualización previa, que en este momento tiene la aplicación web de los contactos ya guardados con su respectivo perfil, y una vez que me guarde en la aplicación de MySQL. Para que lo tengamos en cuenta, ahí allí es donde lo vamos a ver. Y encontramos otra división con los atributos para que nos aparezca en la parte derecha de la aplicación, en la cual vamos a encontrar la tabla de la visualización de los contactos y los atributos y los datos que han sido ingresados por parte del asesor. En esta encontramos entonces atributos y etiquetas totalmente .html para que lo tengamos en cuenta porque estamos basados en ese lenguaje, y vamos a encontrar la tabla con el nombre completo, con la cédula, con el perfil del cliente y con algunas de las funciones que vamos entonces ahorita a tomar. En esta vamos a encontrar entonces el despliegue de la tabla de todos los procesos de ingresos que ha tenido el asesor comercial. Posteriormente a esto, lo que vamos a hacer entonces es referenciar de qué manera la interfaz se va a ver con los botones de editar y con los botones de borrar. Aquí es donde hacemos referencia a qué clase va a tener, qué colores va a tener y qué forma y qué estilo va a tener para que el usuario sepa que realmente estos botones están sirviendo, tienen la funcionalidad y realmente qué es lo que buscan estos botones, pues claramente con el nombre encima. Obviamente todos los procesos de cierre de los procesos que hemos comenzado. Posteriormente a eso tenemos el formulario de edición de contacto. Para que lo tengamos en cuenta, cuando hacemos una edición de contacto y pulsamos el botón de editar, no hacemos nada más que ir a otro enlace que ya está previamente creado, que se llama Edit Contact. Lo que se programa es que cuando este botón haga clic, se lleve toda esta información a un nuevo enlace y que allá nos permita modificar. De igual manera creamos una división en la cual tenemos el proceso como tal de la creación del formulario y por último el botón de guardar. Técnicamente es lo mismo que la que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Las divisiones de cada uno en las cuales tenemos un fragmento del formulario para nombre, para documento y para perfil y por último un botón que tenga guardar, como les mencionaba con la clase y atributos de nombres de alguna manera diferentes y que la experiencia de usuario se maneje por medio de colores para que las personas sepan. Posteriormente a eso tenemos algo muy importante que todos los sitios web tienen, que es como tal un archivo que se puede extender a los demás archivos. Por ejemplo, ¿qué pasa si por ejemplo yo quiero conservar el fondo o quiero conservar de pronto el encabezado de la aplicación web, pero no lo quiero colocar en todas las páginas? Aquí son poquitas páginas, pero ¿qué pasaría si de pronto fueran muchas páginas? Entonces se hace un archivo que se enrute para todas las páginas. Entonces, como lo hemos mencionado, aquí en Edit Contact nos está llamando este archivo para que sea administrado por la misma. También en Index nos está llamando este archivo para que sea administrado bajo los atributos que estén acá. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es aquí documentar qué es lo que queremos que aparezca en todos. Entonces, le otorgamos un nombre y le otorgamos algunas de las gestiones en las cuales vamos a referenciar los estilos de Java o los estilos de CSS para poder que nos ingresen a todas las aplicaciones. En este caso, pues todos los puntos de referencia .html. En este lo que dedicamos es un encabezado en el cual tenga el punto de referencia del nombre de la aplicación y de alguna manera una previa visualización de la función. Entonces encontramos que la empresa es Innova Colombia y la perfilación del cliente es como tal el nombre de esa pantalla, ¿sí? Como les mencionaba, ahorita que tengamos la aplicación corriendo, la vamos a ver y se darán cuenta que realmente es de muy útil este archivo que nos sirve para todas las páginas.
Y posteriormente lo que hacemos es llamar todos los scripts de JavaScript, lo que nos hace que, como lo que les mencionaba, la experiencia de usuario requiere algún punto de dinamismo. JavaScript nos sirve muchísimo, es maravilloso unirlo mediante .html, y lo que hacemos acá es referenciarlos para que en el momento de llamarlos en cada uno de los archivos pues corran con éxito. Posteriormente a eso tenemos un archivo principal de JavaScript en el cual lo que hacemos es tener uno de los atributos y una de las necesidades más importantes que están en los requerimientos. ¿Cuál es? Es muy importante destacar que tenemos que tener en cuenta el riesgo que se tiene en el error humano. ¿Error humano a qué hace referencia? El error humano hace referencia a que posiblemente yo puedo colocar de pronto borrar en uno de los campos y en uno de los datos de los clientes, y por algún descuido no tenía que borrar ese dato, tenía que borrar era otro. Entonces sí es mejor hacer un proceso de confirmación adicional cuando sea algo tan importante como borrar un dato para siempre. En este caso, JavaScript aquí es donde actúa. Hicimos la creación de un aviso de formalización de confirmación en el cual, cuando procedemos a colocar borrar, nos aparece en la pantalla principal un aviso que nos comenta: vas a eliminar un cliente, ¿estás seguro? Y nos hace la condicional de que si está seguro, o sea, si coloca aceptar, siga normal como está sido programado, de que lo borre y lo elimine de ahí. Pero si le coloca cancelar, entonces lo que hace es cerrarlo y pues que no haya pasado nada. Es muy importante esto por lo que les menciono. También tenemos que colocarnos en el lugar del cliente y saber qué espera el cliente y qué puede entender de la plataforma, porque posiblemente, aunque de pronto no esté este requerimiento, es muy importante tener en cuenta que hay datos que no se pueden perder y que si de pronto podemos colocar un valor agregado con algo tan simple, pues es importante destacarlo. Es muy importante, y yo creo que la mayoría de organizaciones en las cuales puede entrar este código van a estar definitivamente satisfechas por el hecho de tener este tipo de atributos y este tipo de cosas. Para que lo tengan en cuenta, siempre en todas las aplicaciones debe haber un main.css en el cual lo que vamos a referenciar es de qué tipo de fondo queremos, aparte de más atributos, pero en este caso qué tipo de fondo queremos en la aplicación. Lo que se recomienda más que todo es que la aplicación tenga de fondo un sistema en el cual tenga un contexto y un punto de referencia similar a lo que se está buscando. Entonces simplemente colocamos en el body del contexto, en el body del archivo, lo que haga es un background que sea en este momento una imagen. También podemos colocar un color, también podemos colocar un fondo degradado, también podemos colocar en general el logo de la empresa, que es muy utilizado también en varias compañías. Entonces así se maneja. Este es el proceso en el cual gestionamos como tal todo el código. Cualquier cosa, igualmente después les voy a dar la posibilidad de que vean este mismo código en un repositorio que se creó para definitivamente ya hacer procesos de modificación, archivar el código o simplemente para colocarlo de uso libre para la persona que requiera algún mecanismo y algún punto de este código. Lo que hacemos posteriormente a eso es, acá en la consola, cuando ya tenemos todo este proceso de edición, igualmente si lo quieren ir probando se puede hacer, acá en la consola vamos a colocar la extensión Py, porque estamos desarrollando mediante el lenguaje de programación Py, vamos a colocar Py, vamos a colocar espacio app.py, ¿sí? Este archivo que está acá, con eso nos va a enrutar que mediante el código de Py nos va a enrutar y nos va a comenzar a correr app.py. Como ya tenemos referenciado un servidor, nos va a aparecer una dirección web. En este caso, pues ya lo tengo corrido, entonces no, pero siguiendo cada uno de los pasos, así nos va a aparecer. Igualmente en la documentación se encuentra cada uno de estos pasos para hacer correr la aplicación. Para que lo tengamos en cuenta, después de correr la aplicación, copiamos el enlace. Miren, les muestro de una vez. Entonces, así estamos normal en la consola, digitamos la extensión Py. Recuerden que si también puede pasar que de pronto si descargamos alguna versión de Python, que sea Python 3 o Python solito, también puede cambiar esta Py por Python 3 y la misma forma de app.py, lo que va a hacer que como tal el servidor comience a correr y nos entregue una dirección web en donde está corriendo el servidor. Copiamos esta dirección web, nos vamos al navegador y aquí en el navegador la vamos a copiar de esta manera. ¿Cómo va a funcionar la aplicación? Ya después de que la estamos corriendo, como tal en este momento la ven, esa es la interfaz inicial. Como les mencionaba, existe un encabezado gestionado con la información tanto de la empresa como el nombre, como tal, todas las funciones, un fondo que hace referencia, que me pareció maravilloso,
que hace referencia totalmente al diseño de oficina y a la gestión de clientes que se está manejando. Lo que les mencionaba que era un apartado de la interfaz para que salgan los botones de confirmación y los avisos que habíamos programado. El documento, en el primer documento de formulario en el cual vamos a editar el nombre, vamos a editar el documento y vamos a editar el perfil. Posteriormente con la opción guardar. Posteriormente a eso, como les había mencionado, cabe destacar que esta gestión está siendo realizada con el lenguaje .html, que es el de programación web, y que realmente en este momento, pues aparte de ser muy ágil, está totalmente condicionado a las etiquetas para tener un fácil acceso a la creación de todo esto. Entonces, la tabla que les había mencionado que habíamos creado con los nombres de nombre completo, cédula, perfil del cliente que ha sido otorgado mediante este formulario y los dos botones que les había mencionado, tanto la opción de editar como la opción de borrar, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, vamos a hacer una prueba técnica en el cual, teniendo en cuenta que estos datos son los mismos que ya están previamente en la base de datos, como les mencionaba, para que lo tengan en cuenta, aquí está precisamente una de las formas de analizar cuál es el ingreso a la base de datos. Como les mencionaba, hay que colocar en el código, en app.py, el usuario, que es la conexión con la base de datos que vamos a tener, y la contraseña, para que el programa sepa, venga, yo me voy a conectar mediante el servidor a una aplicación que está siendo administrada por MySQL, y ahí es donde voy a gestionar todo. Entonces, vamos a ingresar, y cuando ingresamos tenemos entonces la base de datos con este nombre que ha sido referenciada en la conexión y la tabla. En esta tabla podemos ver que los datos que han sido ingresados desde Karen hasta Ana Cecilia, estos datos están gestionados en la interfaz de la aplicación. Desde Karen hasta Cecilia están todos los datos. Por ejemplo, vamos a el usuario, el cliente, el asesor, va a gestionar algún nuevo ingreso. Entonces hagamos de cuenta que vamos a ingresar a Diego Alejandro Muñoz Vera. El documento del joven va a ser 1022-100-100 y el perfil le vamos a otorgar un perfil intermedio, ¿sí? Este formulario, como tal la edición de estos bordes, este botón, ha sido gestionado mediante los códigos que les había mencionado, mediante JavaScript, mediante las funciones que nos permite Flash, porque igualmente cabe destacar, esto podría ser más obvio, esto simplemente cuando no exista el nombre, esto lo podríamos borrar, que no aparezca aquí ningún aviso, pero pues claramente en la experiencia de usuario es mejor tener en cuenta que si existe como tal el paso a paso y la instrucción dada, pues el usuario va a entender más fácil y va a tomar la práctica de una manera muy rápida y muy ágil. Entonces, como les había mencionado, colocamos el nombre del usuario, del cliente nuevo, y le colocamos la opción guardar. Cuando le tomamos la opción guardar, entonces, ¿qué es lo que hace el servidor y en general todo el código? El software lo que hace es, primero que todo, el cliente ha sido agregado correctamente. Es muy importante porque si no apareciera este aviso, de alguna manera, y si son varios clientes, pues yo no sé si de pronto no me lo agregó y de pronto lo puedo llegar a duplicar. Entonces, lo que hace este archivo es confirmarme que mi proceso sí fue exitoso y como lo habíamos mencionado y como les había mencionado en el código, el nuevo cliente va a aparecer acá con los atributos que fueron dados y con los datos que fueron dados. Diego Alejandro Muñoz Vera, el número de documento y el perfil del cliente, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, este proceso es muy importante. ¿Por qué? Porque no necesitamos de llegar a otra aplicación web, a otro sitio web, a otro lado para poder evidenciar esta visualización. No necesariamente solamente voy a ingresar los perfiles y no van a aparecer acá, sino van a aparecer directamente en MySQL. En este momento lo que hacemos es de una vez referenciarlos para que el acceso del asesor sea inmediato de saber cuál es el perfil del cliente. Tengamos en cuenta algo. Si nosotros agregamos acá, digo Alejandro Muñoz Vera, como el servidor está activo y está corriendo inmediatamente, la ventaja de esto que es que si nos vamos directamente a buscar en MySQL, en el administrador que tenemos de localhost, lo que hacemos es, si lo refrescamos, lo que hacemos entonces es ver los datos que ya habíamos gestionado, pero con nuestro nuevo usuario, digo Alejandro Muñoz Vera. Esto es muy importante, lo que reduce mucho los errores que pueden pasar de que sea totalmente en vivo, ¿sí? Porque de pronto algún reporte, alguna gestión necesaria, pues de alguna manera si no fuera en vivo y tendríamos que actualizar a cada rato directamente el código, pues no se podría ver. Aquí solamente se actualiza y ya otorgamos nuevamente pues la visualización de todos. Cabe destacar lo siguiente, como una vista de administrador, también podemos hacer que si por ejemplo, como yo como administrador, como gerente comercial, quiero borrar algún dato, aquí lo puedo hacer. Vamos, por ejemplo, a borrar a Ana Cecilia Ordóñez.
Vamos a borrar, vamos a actualizar. Y en este caso ya no tenemos este dato y acá directamente en la aplicación para el uso adecuado de la asesoría comercial y en general de todas las personas que están vistas en el proceso, ya no aparece este dato. Es muy importante que tengan en cuenta lo que les comentaba. Una vista de gerente comercial, que es el rango más alto del que te va a tener acceso a la base de datos administrada por MySQL, va a tener la posibilidad de también editar los procesos con los clientes. Igualmente desde acá también se puede. Si le colocamos en el botón editar, lo que nos va a hacer es traer esta misma información de cada uno de los datos, traernos la misma información y después guardar y ya nos quedaría actualizado. Lo que cabe mencionar y es muy importante que tenemos que tener en cuenta es, por ejemplo, como les mencionaba del error humano que podría pasar y que no estamos exentos, digamos, yo quería borrar Diego Alejandro Muñoz, pero sin culpa, borré a Ana Cecilia Sánchez. Si no hubiera un condicional para este proceso, inmediatamente, ¿qué pasaría? Yo borro a Ana Cecilia Sánchez, se me borra de la aplicación, se borra del administrador de MySQL y quedaríamos sin ese dato y posiblemente es algo que no queremos perder y es algo que podríamos evitar. Es muy importante tener en cuenta que en la programación que les había comentado de un botón adicional y de un condicional en el cual me confirme si estoy seguro que voy a eliminar a un cliente. En este caso me está confirmando que voy a eliminar a un cliente. Yo aquí ya tengo referenciado qué botón pulsé, le podría dar. Si le diera a cancelar, no pasa nada y me devuelve, como les había mencionado, a la interfaz normal. Pero si les doy a aceptar, entonces borramos a la señora Ana Cecilia Sánchez y lo que pasa es que, lo que les mencionaba, que algo que es muy importante y de verdad se los recomiendo, es muy valioso para la experiencia de usuario, haya un aviso que me confirma si fue borrado satisfactoriamente o no. ¿Sí? En este caso, pues fue borrado exitosamente. Si nos vamos directamente al administrador de MySQL, lo que vamos a hacer y lo que vamos a evidenciar es que este contacto ya nos va a aparecer acá. ¿Listo? Eso significa que la conexión con la base de datos ha sido totalmente exitosa. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, ya que si se hace en vivo, si se hace en medio del proceso, pues cada uno de los procesos operativos que estamos mejorando claramente con el desarrollo de software va a ser totalmente exitoso y vamos a obtener el resultado que esperamos. Aparte, si ustedes ven la aplicación y ven como tal la interfaz inicial y la interfaz como tal principal de la aplicación, se darán cuenta que realmente es muy intuitiva, hay botones de confirmación, botones que si realmente se quiere hacer algo, avisos y alertas del proceso gestionado y los colores como tal el fondo, es un proceso que combina y es lo que se busca realmente en el diseño, ¿sí? La interacción y la experiencia de usuario que se ve de una manera adecuada y que sea una experiencia que realmente el usuario, aparte de los resultados, disfrute como tal estar allí, que es lo que realmente se busca. En cuestión de aprobaciones y en cuestión de gestiones, pues está cumpliendo con todos los requerimientos que se habían evidenciado. Posteriormente a eso vamos a ir a la documentación. En la documentación lo que vamos a encontrar es como tal. Es muy importante que tengan en cuenta que está basado en formatos de documentaciones anteriores que son muy prácticos, muy didácticos, muy fáciles de entender y que en posteriores versiones el área de ingeniería va a tomar esta información para poder hacer sus respectivas gestiones. Entonces comenzamos con el nombre de la aplicación, Commercial Contact App, elaborado por Diego Alejandro Muñoz Vera, que es mi nombre, y cualquier duda que tengan, por supuesto, estaré atenta para solucionarlo. El historial de revisiones, que es muy importante destacarlo, con las fechas y en general. Lo que sigue después es como tal toda la ficha de contenido, toda la ficha como tal y la tabla de contenido, otorgada en cada una de las cosas y con los enlaces pertinentes. Como vemos entonces acá, nos envía directamente al enlace pertinente. Entonces, si por ejemplo revisáramos cada una de la documentación, es una documentación que se ve completa, es una documentación que aunque se ve extensa, se ve completa, se ve definida, cada uno de los procesos, cada uno de los archivos, contiene la funcionalidad que es el proceso de capacitación directo que va a tener cada uno de los asesores o un líder que haga el proceso de interacción de conocimiento con todo el proceso de la aplicación y con cada una de las funciones. Porque cabe destacar lo siguiente, de pronto para el área de ingeniería y en general para el proceso de desarrollo se convierta en un proceso de alguna manera que uno puede asumir que es totalmente legible y de interpretación muy sencilla para el asesor, pero lo que se busca es no asumir ese tipo de cosas, no asumir que realmente uno va a tener esa facilidad para entender, sino hacer de cuenta que el usuario realmente está aprendiendo y realmente quiere enterarse y aprovechar cada una de las funcionalidades. En este momento entonces vamos a destacar algunos conceptos que estábamos pendientes de reflexionar en base a la aplicación. Entonces primero vamos a tener una aplicación en la cual, ¿qué se busca? La introducción de esta es encontrar realmente
la forma de obtener resultados mediante la petición de la implementación de un software que nos permita ingresar a los clientes, otorgarles, aparte de los datos claramente principales, un perfil en el cual la empresa pueda diagnosticar cuáles son las mejores ofertas y cuáles son las posibilidades de tener a nivel comercial, a nivel operativo. ¿Qué busca esto? Que sea un código simple, que no sea un código tan extenso, que pueda correr la aplicación de una manera ágil, que el asesor no se tenga que buscar en la documentación física que tiene el cliente, sino que ya previamente pueda alimentar la base de datos y pueda tener acceso a todos estos datos. Posteriormente lo que vamos a hacer es encontrar no solamente, como les mencionaba, resultados de este perfil, sino una interacción dinámica mediante la aplicación, obteniendo como tal pues el proceso de filtro para el error humano que puede pasar al borrar datos. Y vamos a tener dos credenciales diferentes. Una credencial que va a ser el área de gerencia, en la cual vamos a obtener la posibilidad de que esta área administre mediante MySQL todo el proceso de la base de datos, o directamente los asesores que únicamente van a tener acceso a la interfaz de la aplicación. Es como tal el punto de referencia más importante. El propósito de este documento es referenciar absolutamente todo lo que tiene que ver con la aplicación, como ya les había mencionado, todo el proceso técnico, todo el proceso de diseño, todo el proceso de implementación en la cual la aplicación corra de una manera adecuada, cumpla con los requerimientos necesarios, se referencien estos requerimientos en cada uno de los procesos y realmente tenga los resultados esperados, y que claramente el área está en proceso de optimizar muchos de los procesos operativos. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿cuál es el alcance en general de la aplicación? El alcance en general lo que primero describe es cada uno de los procesos técnicos que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de la aplicación. Posteriormente a eso lo que se necesita es saber hasta dónde puedo llegar yo con la aplicación, como por ejemplo añadir nuevos contactos, modificarlos. Estos clientes también es importante que tengan la noción de que tienen los datos allí, pero pues va a ser por una causa operativa bastante necesaria, en el cual la optimización también ellos se van a ver pues totalmente con muchas ventajas de tiempos de espera, conexión directamente con el asesor y en general con todo. Estas bases de datos propias, ¿sí?, que son solamente para la empresa, van a brindar la posibilidad de no solamente entrar a esos procesos comerciales, sino también procesos de mercadeo, procesos de interacción con los clientes, servicio con los clientes y todo lo que tenga que ver con que el cliente realmente se sienta satisfecho con la empresa. Y definitivamente es uno de los mayores objetivos a nivel general de todas las organizaciones y en este caso de Innova Colombia. Los requisitos de software en este momento, para que lo tengamos en cuenta, que son muy importantes destacarlos antes del desarrollo de un software, son todas aquellas características y funcionalidades que debe tener el sistema, ¿sí?, en las cuales el área comercial debió tener una comunicación previa, un sistema de estructura para otorgarle al área de ingeniería este requerimiento, y el área saber qué realmente pedían, qué necesitaban hacer y cuál era realmente la necesidad operacional que debería tener como tal pues este proceso. Este esquema, entonces, para lo que tengamos en cuenta, es el paso a paso que se debe tener en cuenta en el momento como tal de la especificación de cada uno de estos. Entonces, tenemos que tener una identificación de los requisitos, ¿sí?, luego los requisitos de la organización como negocio, luego la negociación en la cual pues se dice hasta dónde se puede, hasta dónde no se puede, realmente aterrizar las cosas, que no se creen idealismos de pronto absurdos que no se puedan combinar, y por último la especificación final de los software, de los requisitos requeridos, para como tal que la aplicación sea totalmente con éxito y que los resultados sean apropiados a la necesidad operacional del área comercial. Posteriormente, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos algunos requisitos técnicos para que los equipos que van a ser administrados por medio de la empresa y que tengan la aplicación web corriendo deban tener, y como tal sea el mínimo posible para que la aplicación corra y que no de pronto vaya a tener alguna demora. Afortunadamente, según el estudio que se hizo, la empresa Innova Colombia maneja los mismos computadores y los mismos equipos para toda el área general de asesoría comercial. Entonces, ¿qué se pide en este momento? Que sea un procesador que actúe a 2.5 GHz, que afortunadamente, como tal como les mencionaba, puede que sea de pronto de un procesador a menos velocidad, pero en este momento, como ha sido diagnosticado por medio del estudio que se hizo de que estos computadores cuentan con este procesador, entonces la aplicación puede correr totalmente bien. Se hizo un análisis en la cual se evidenció que la memoria RAM que tienen todos los equipos es de 4 GB, la cual es totalmente suficiente para
el escalonado de aplicaciones dentro de la memoria RAM y que corra como les menciono, que de pronto no se vaya a caer la aplicación, que de pronto no se vaya a quedar quieta de un momento a otro y no quiera seguir con su consecución normal de carga. Analizando, como les mencionaba, pues algunos datos más importantes de los computadores también que hayamos mencionado, entonces el procesador es en base a un x64, o sea, corre muy bien. Y el sistema operativo que se está manejando actualmente es Windows 10, en el cual, como les mencionaba, todos los software que hemos descargado, lo que es Python, lo que es Visual Code, cuando uno hace el proceso de descarga, redirecciona a que el software le descargue, ya sea en versión Linux, ya sea en versión Windows o ya sea en versión para MacBooks. Entonces, en este proceso está totalmente bien porque este sistema que descargamos está para Windows 10. Afortunadamente, como les menciono, estos computadores, según el análisis técnico que se hizo, están con estos datos, entonces está corriendo totalmente bien. El requisito del negocio como tal es la primera visualización de la mejora que se puede obtener por medio de este. ¿Sí? La primera visualización que se puede obtener es como tal el requisito que hace referencia al resultado final de la operación, en la cual es que una empresa, en este caso Innova Colombia, requiere de la actualización de los datos, requiere de un registro de estos datos de los clientes y requiere de la otorgación de un perfil para que sea con visualización de una manera fácil y ágil en el proceso como tal les menciono. Es muy importante mencionar, el requerimiento principal está mencionado acá como de negocio, ¿sí? No como funcionalidad, sino como negocio. Y en este momento, para el negocio y la estructura como tal, como de comercial que tiene el área, está basado en clientes de perfil, ya sea básico, ya sea intermedio o... Entonces, continuando, ahora vamos a encontrar los requisitos funcionales, que son todas aquellas peticiones que tienen la interacción que va a tener el usuario de la aplicación junto con la lógica del desarrollo, acoplándose, digamos, a todas las necesidades que fueron solicitadas en un inicio. En esta gestión se demuestran y se documentan todos los requisitos funcionales que el usuario requiere y que el área de tecnología debe acoplarse para poder realizarlos. Como les mencionaba, igualmente cabe destacar que no siempre todos los requisitos se van a cumplir de una manera exitosa, pero no se solucionan directamente en el final y en la entrega del proyecto, sino se documentan directamente al inicio de todo el proyecto y al inicio de todo el pronóstico de la gestión que se va a utilizar. Con eso el área funcional, el área comercial ya sabe cómo va a implementar esto, ya puede manejarlo, ya sabe qué esperar y el área de ingeniería ya sabe cuál es el desarrollo que está esperando esta área. Entonces, como primer requisito funcional de por parte de la empresa de Innova Colombia, mencionamos la creación de una base de datos bajo un sistema que permita la administración de estos datos principales del usuario, como lo son el nombre, el documento y claramente el perfil que se requiere para que este cliente ingrese a diferentes secciones del área comercial, ya dependiendo del perfil del cliente. Como segundo requisito funcional tenemos que esta base debe estar protegida con algún sistema de credencial de seguridad. ¿Con qué objetivo? Que haya un grupo de personas, en este caso la gerencia comercial, que pueda ingresar a la base de datos, administrarla desde ahí, y otra credencial que simplemente es el ingreso tradicional a la aplicación web, que es la manera de encargada para que ingresen los asesores comerciales. Una credencial para la parte como tal de administración y una parte. ¿Qué es lo que puede pasar? Que un asesor comercial quiera ingresar a la base de datos para de pronto quitar optimización de algún recurso, de pronto modifique algún dato, de pronto tomar esos datos para su propio beneficio. Entonces, lo que se evita con la credencial de acceso directamente a la base de datos. El tercer requisito funcional que nos comenta la empresa Innova Colombia es que los asesores deben tener una aplicación web con el fin de alimentar la base de datos que se encuentra directamente en MySQL. Ese es el objetivo, ¿sí? Que esta aplicación que está administrada por MySQL tenga una aplicación web para que los asesores la vayan gestionando y la vayan alimentando de alguna manera en vivo, ¿sí? Que no se ponga a demorarse, que no toque generar un código adicional, sino claramente apenas se actualice la página, se actualice la plataforma, ya se encuentran estos datos ahí incluidos. Como les mencionaba, pues estas líneas del código ya se encuentran directamente en el programa que utilizamos y pues totalmente implementadas para el desarrollo de la aplicación que salga con éxito. Como requisito funcional número 4, tenemos que cuando el usuario haga alguna gestión, ya sea algún ingreso, ya sea alguna modificación o ya sea borrar algún campo o algún cliente, lo que va a hacer la aplicación es un proceso de confirmación de que este proceso ya fue exitoso, ¿sí? No queremos que algún asesor de pronto tenga algún retraso o algún tiempo de espera en el hecho de confirmar si sí quedó
adjuntado el nuevo cliente, si quedó modificado, si quedó borrado, sino simplemente que la aplicación, si salió todo bien, tenga el mensaje de confirmación, que solamente él pueda actualizar y ya le va a aparecer actualizado estas nuevas implementaciones técnicas y pues documentadas de la aplicación. Como quinto requisito funcional, lo que se necesita que es lo que antes les mencionaba, que la aplicación tenga enlace directo constante junto con el servidor y con la administradora MySQL para que estos nuevos campos, estos nuevos clientes lleguen directamente. ¿Qué se pide? Intentar un poco demorar con otros enlaces la aplicación. No se quiere de pronto que cuando se ingrese un cliente, de pronto se demore porque tenga que ir a otro enlace, tenga que cargar otra página, sino directamente en la interfaz inicial y la interfaz principal salgan directamente las visualizaciones de todos los clientes que van quedando, con el objetivo de no hacer traspasos de información de un canal a otro o de una página a otra. Como sexto requisito funcional, la empresa Innova Colombia nos menciona que se debe tener la posibilidad, ya sea un botón de modificación de los clientes o de borrar los clientes, teniendo en cuenta que estos avisos de confirmación que habíamos hablado antes requieren de que este código simplemente para mostrar este aviso y hacer el proceso de confirmación del cliente, que es importante mencionar como requisito funcional número 7, que en estas confirmaciones debe haber un aviso para el apartado de borrar el cliente, ya que como les mencionaba anteriormente, puede pasar que por error humano se tome en cuenta de que se está borrando un cliente y que no era ese. Entonces, para evitar eso y que haya de pronto un conducto regular adicional a ese proceso de borrado, uno de los requisitos funcionales que estamos manejando es que este proceso, el usuario da clic a borrar y le aparezca un mensaje de confirmación de que si realmente quiere borrar el usuario mencionado. Es importante tener en cuenta eso para, como les mencionaba, evitar tiempos de errores. Y como último requisito funcional, nos programa que la base de datos administrada por MySQL debe tener un sistema para hacer el proceso de exportación de los datos para vistas de impresión, vistas de análisis, vistas de pronto de selección de algunos usuarios. ¿Con qué objetivo? De que la administradora de MySQL, en este caso, como les mencionaba en la gerencia, tenga la posibilidad de entregar informes, de entregar posibilidades de concretación de ventas, posibilidades en general ya según la necesidad de la operación del área comercial. Igualmente, como les mencionaba, de pronto puede suceder que requieran nuevas versiones, nuevas actualizaciones a medida del tiempo. El software está totalmente implementado para recibir esas modificaciones y gracias a esta documentación tener la posibilidad de que ya sea otro equipo de ingeniería o ya sea de los mismos desarrollos, poder retomar todos los procesos que tienen en cuenta. Como siguiente punto vamos a tomar ¿qué son los stakeholders? Los stakeholders son todas aquellas personas que hacen parte de la aplicación de manera indirecta o de manera indirecta. Desde el punto inicial de la creación, desde la primera noción de que debe haber una aplicación, de cada uno de los requerimientos, todo el proceso de planeación, de desarrollo, de diseño y por último los usuarios que hacen parte de la interacción del sistema y quienes van a salir beneficiados. ¿Sí? Aquí abarca absolutamente todas las personas que ya sea indirecta o directamente tengan que ver con la aplicación sin escatimar ninguna de las personas, porque debemos tener en cuenta lo siguiente, no solamente los stakeholders son los desarrolladores y el usuario, también hace parte, por ejemplo, el área contable, que es la encargada de gestionar los presupuestos para la implementación del desarrollo de la aplicación, de servidores, de todo lo necesario que se requiera para la aplicación. Este capital, ¿quién lo aporta? También lo pueden aportar los socios capitalistas, los dueños, los gerentes, los presidentes, todo este tipo de decisiones. También hace parte dentro del conjunto de stakeholders de la aplicación. Adicional a esto, de todas las personas y de todo el desarrollo que se está implementando, también tienen que ver los asesores comerciales, que son los usuarios directos de la aplicación y que se están viendo beneficiados por cada uno de estos soportes que se están gestionando dentro de la aplicación. Igualmente, si los asesores comerciales están interactuando con datos de clientes de los usuarios, también tendrán que ver que estos datos de clientes pues pertenecen realmente a ellos, entonces también hacen parte de los stakeholders, de las personas que van a ser encargadas. Y por último, para que lo tengamos en cuenta, hay un ente fundamental que también hace parte de los stakeholders y que de pronto no se tiene tan en cuenta, que son todas las organizaciones estatales que generan de pronto alguna normatividad para el proceso o los procesos de la aplicación. En este caso, que puede ser impuestos por aplicación de navegación web,
Puede ser también algo muy importante que debemos destacar y es que como se maneja información confidencial, lo que se requiere es que este tipo de normatividad que mantenga el Estado, que mantenga el gobierno, que implementen de un momento a otro, se debe implementar también dentro de la aplicación, porque pongamos en contacto, si un cliente ya sale de la empresa, ya no requiere ningún tipo de portafolio comercial de la empresa, el cliente puede ordenar de que lo eliminen de la base de datos, ¿sí? Y puede sustentarse con base legal de que lo eliminen de la base de datos. Según algunas investigaciones previas de este proceso que les estoy mencionando, lo que se hace es una ley que se llama Beas Data, en la cual el cliente debe autorizar el proceso de integración de datos a la base de datos de la empresa y también debe solicitar que lo erradiquen totalmente de esta información. Esta es la Beas Data. Yo no puedo tomar y adjudicar datos del cliente sin su previa autorización porque por un conducto legal, pues la empresa puede entrar a tener líos legales que claramente no es el objetivo. Por eso es que el gobierno y su normatividad también es muy importante destacarlo en el apartado de los stakeholders. Como siguiente apartado tenemos el diseño para tiempos de espera en los clientes. ¿Sí? Esto como tal ya son las ventajas, las posibilidades que se tiene, qué vamos a implementar y cómo lo vamos a conseguir. Entonces, el diseño para tiempos de espera de los clientes es que los principales conjuntos de personas que tienen relación con la aplicación de manera indirecta son los clientes de la empresa, ¿cierto? Es uno de los principales entes que tiene relación. En cuestión de mejora de tiempos, ¿por qué puede ser? Porque en el momento en el cual tenga la comunicación con el asesor, estos no tendrán demoras en sus tiempos de respuesta en cuanto al perfil que tienen ellos actualmente, que los clientes tienen actualmente, y las posibilidades comerciales de que el asesor puede indagar y puede interactuar con ellos. No es lo mismo que de pronto el asesor tenga que ir a la documentación, a todo el historial que el cliente tuvo para dar un diagnóstico de qué perfil tiene el cliente y así poder ofrecer sus servicios, a solamente que consulten la base de datos que estamos en este momento gestionando por medio de la aplicación web y gracias a esto el usuario pueda saber qué perfil tiene, ya sea básico, ya sea intermedio, ya sea premium y ya poder otorgarle sus servicios. Es de una manera ágil, de una manera sencilla y el cliente lo va a repercutir, como les menciono, en una asesoría de una manera inmediata. Como siguiente punto vamos a tener el personal involucrado en la empresa que tiene que ver directamente con la aplicación. En este caso vamos a mencionar el área comercial como primera interacción de la base de datos. Como tal vamos a interactuar en este momento con cada uno de los procesos. Entonces debe haber como tal un líder de proyectos e ingeniero de testing que va a ser el encargado de hacer todo el proceso de arquitectura inicial de software, de analizar los requerimientos y de gestionar al final como tal el proceso de testeo de la aplicación, que realmente sirva, un one-on-one, en general como tal todas las pruebas que se tengan para mirar si realmente quedó activa la aplicación, si está funcionando como se requiere, posibles tipos de errores que puedan salir y claramente dar una posible solución inmediata para no hacer un trabajo a medias, entregar un trabajo bien hecho, entregar un trabajo que realmente valga la pena y que sea por supuesto que lo esperado, ¿sí? El acceso que va a tener este líder de proyectos, como va a ser el encargado en general de gran parte del liderazgo de la aplicación en cuanto a su diseño, va a tener acceso al limitado, ya sea a la base de datos, a la creación y gestión de esta, ya sea a todo el proceso de desarrollo de código, también de interfaces y también va a tener ingreso en general a todo el dominio de servidores. ¿Sí? Este ingeniero pues va a tener todo. Claramente pues tenemos que tener en cuenta que este tipo de personas pues hacen procesos de firmas de estrictos conductos de confidencialidad para que no tengan que entregar pues algún dato a otro cliente, hacer de pronto traspasos de clientes, de pronto o sea, tomar información que no les pertenece y todo este tipo de cosas. El siguiente que vamos a tener involucrado es un desarrollador del área de ingeniería. ¿Sí? En este caso pertenece al área profesional de diseño de software, en el cual las responsabilidades cuáles van a ser analizar los códigos a implementar, gestionar todo el desarrollo, hacer las pruebas a medida de que se va a ir desarrollando, pues para no tener errores posteriores. Y este va a tener acceso también total, pero con previa autorización del líder de proyectos, que claramente es el que les va a estar haciendo los sprints para saber en qué etapa y bajo qué tiempos
estamos desarrollando, cuáles son los objetivos a cumplir en base a cada etapa y cuáles son los objetivos de cumplir en base a cada proceso que se planificó y se pospuso para esa etapa o para las demás etapas. Igualmente ese proceso lo gestiona directamente la planeación que hace el líder de proyectos. Como siguiente cargo tenemos el auxiliar de implementación de software, ¿sí? ¿Que cuál va a ser? Va a seguir como tal todas las líneas y los lineamientos que le genere el desarrollador. Si hay una persona que va a apoyar, va a gestionar código, va a colocar implementaciones de JavaScript, va a colocar implementaciones de CSS, todos esos pequeños valores agregados que requieren de la aplicación. Igualmente cabe destacar que entre más ayuda, mucho mejor. Y en este caso esta persona auxiliar y analista de implementación de software va a ser la persona en la cual, aparte de ayudar a diseñar, también coloque muchos aspectos y muchos valores agregados que la experiencia de usuario así lo requiera. Sí, en general, pues existe una tendencia de creación de software y en este caso lo que más se busca es, aparte del resultado, que complete la experiencia de software que tanto la hemos hablado. Adicional a esto existe la persona que tiene mucho que ver, que es la gerente comercial, en la cual esta persona lo que hace es internamente proponer alternativas de mejora en operaciones comerciales. Si ella evidencia que posiblemente podría haber un sistema en el cual se pueda acceder de una manera mucho mejor a la gestión operativa, gestión comercial, gestión de resultados, y que con esto lleve a una aplicación web que solamente interactúe con el perfil del cliente, está totalmente bien. Esta persona de gerencia comercial no va a tener acceso en general a todo el conjunto que habíamos hablado anteriormente. Esta persona va a tener acceso como tal ya a los procesos creados. En este caso, ya está creada una base de datos, va a tener acceso a la base de datos, va a tener la credencial de acceso con usuario y contraseña para ingresar a la base de datos y va a tener acceso también a la interfaz principal para ir y evidenciar cómo están gestionando los asesores comerciales cada una de las implementaciones y las funcionalidades. En este caso, tenemos el siguiente cargo, que es la supervisora comercial, que se llama Viviana Parrado Muñoz, la cual que está haciendo esta persona. Esta persona debe ser encargada de supervisar que los asesores realmente estén implementando todo su proceso de código de una manera efectiva. Código no basado en el hecho de diseñar, sino código basado en cada uno de los lineamientos y estructuras que fueron planeados para que la aplicación sirviera con éxito. Esta persona se encarga de supervisar y claramente esta persona tampoco va a tener acceso al código de desarrollo, ni ninguno de los sistemas implementados, ni nada del servidor. Esta persona únicamente va a tener acceso parcial dentro de la base de datos, la herramienta claramente de credenciales para ingresar y por supuesto un enlace y conexión directa con la gerente comercial, que es la encargada como tal de darle todos los pasos a seguir en cuanto a la aplicación, en cuanto a las capacitaciones que se le debe dar a cada uno de los asesores para que estén conscientes de la funcionalidad y la forma de uso de la aplicación. Igualmente la vamos a ver próximamente. Y por último vamos a tener a los asesores comerciales, que es el personal involucrado más importante porque es el que tiene la experiencia de usuario directa con la plataforma a cada momento. Entonces, estos asesores comerciales van a hacer el proceso de contacto de los clientes, ingresar los clientes y en base al ingreso y al perfil que se les ha otorgado, gestionar ya la entrega de los productos comerciales, del portafolio que se les pueda vender y un asesoramiento de postventa que ya como tal el asesor, según el perfil que evidencie, va a ser categorizado para que lo pueda evidenciar y para que lo pueda mantener así con este perfil o algún tipo de modificación o simplemente borrar al cliente. Como les mencionaba, es importante tener esta información totalmente detallada. Hay algo muy importante que es necesario aquí resaltar y es que para que todos los procesos salgan con éxito, no solamente se deben entregar los requerimientos y que el área comercial, hagamos un ejemplo, se desaparezca de como tal ese entorno y solamente espere un resultado. También es importante que tanto el desarrollador, el líder de proyectos y la persona encargada del área comercial tenga la posibilidad de estar en constante comunicación en forma de equipo con el área de ingeniería para cualquier tipo de duda, cualquier tipo de modificación, claramente escalable, pero también aterrizada, y cualquier forma en general de mantener como tal esta tendencia de que entre los dos se puede claramente crear grandes resultados. Para que se tengan en cuenta todos los correos aquí planteados de todos los cargos que son del personal involucrado, se maneja con el primer nombre, un guión medio,
el primer apellido y con la extensión @innova.com.co para que lo tengamos en cuenta si en algún tipo de requerimiento se requiere alguna comunicación adicional o de pronto alguna especificación de algún detalle, pues que sí sea aterrizado directamente con el área de ingeniería y pues cualquier pregunta del área de ingeniería también pues se pueda aplicar la novedad de respuesta y se pueda dar solución a este tipo de situaciones. El siguiente punto que vamos a hablar es el lenguaje unificado de modelado. Este lenguaje es un software de uso libre muy utilizado para el diseño gráfico en el cual se gestiona la comunicación que va a tener toda la aplicación con cuáles son los actores, cuáles son los rasgos, cuáles son las acciones que va a utilizar. Este lenguaje igual claramente es muy práctico, muy intuitivo y hace que el desarrollo en general sea un proceso ya estipulado y ya estructurado desde el inicio. No permite cambios posteriores de pronto y especifica tanto al programador como al usuario que lo va a gestionar cuáles fueron las pautas iniciales de creación. Porque ¿qué puede pasar? Que de pronto en algún momento el usuario le diga como tal al desarrollador que él está pidiendo algo más, algo diferente y de alguna manera pues culpar a este por no de pronto te entregarlo incompleto. Entonces para esto se gestiona este tipo de modelación y este tipo de rasgos que se deben categorizar para cada uno de los actores junto con las acciones y los accesos que tienen permitidos. En este caso, para nuestra aplicación, tenemos como dos actores fundamentales del uso de la aplicación web, tanto el actor asesor comercial como el actor gerente comercial, que son las dos personas implicadas directamente en esto. En la mitad obtenemos todos los procesos que se gestionan mediante la aplicación y cuáles fueron estipulados para cada uno de estos actores. En este caso, pues una breve introducción es que la gerente comercial quedó con el proceso de diseño de la administración de la base de datos junto con todas sus funciones y también con la exportación de datos para impresión. En cambio, el asesor sí quedó con todos los procesos de manejar la aplicación web, tanto el registro como la edición, como borrar los datos y en general pues visualizar todo esto directamente dentro de la aplicación. Entonces ahí está, así es la manera como tal para crearlo y posteriormente a esto tenemos algunas definiciones que se van a tener en cuenta dentro del proyecto. En estas están el software, que un software es el conjunto de diferentes programas y órdenes que son dadas al computador para que éste haga alguna tarea determinada. Este sistema se hace por medio de un lenguaje y métodos de fácil acceso y entendimiento para que el usuario tenga esta comunicación con el computador. Claramente no es lo mismo la forma de comunicación de dos personas a la forma de comunicación de persona y máquina. Debemos acoplarnos a la forma de que la máquina nos va a entender y que va a recibir toda la información. Para esto se gestiona muchísimos tipos de software que hemos visto a lo largo de nuestra carrera profesional. Una interfaz de un software es cada una de las vistas que el usuario del programa tendrá acceso. Hay una interfaz principal que es directamente la primera comunicación con la aplicación web y también hay que tener en cuenta que esta interfaz debe ser, como ya lo hemos visto, de uso intuitivo, dinámico, ágil y que permita una experiencia de usuario bastante agradable. Como siguiente definición tenemos el lenguaje de programación, que es la fórmula de comunicación gramatical entre la persona y la máquina. Lo que habíamos visto es la forma de comunicación en la cual la persona va a gestionar las órdenes para que la máquina las interprete y como tal pues se pueda manejar los resultados esperados. Lenguajes de programación hay bastantes, hay unos mejores que otros, hay unos que manejan de pronto algunas herramientas diferentes. Igualmente cada programador sabe cuál es el lenguaje específico para la gestión de cada una de estas. Un framework que se utiliza bastante dentro de la aplicación y todo lo que hemos hablado es el marco de trabajo a nivel de código que se utiliza con el lenguaje de programación para el diseño como tal del software, ¿sí? Como les mencionaba, en este framework ya vienen incluidas algunas funciones, algunas librerías que nos van a dar de mucha ayuda para el proceso de agilización de la creación de software y bases sólidas para que el programa corra con normalidad y obtenga los resultados a los requerimientos esperados. La siguiente definición que tenemos es la base de datos. Una base de datos es el conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto de un tema. Se genera para organizar información, según claramente la necesidad de la empresa y se utiliza mucho para la integración de datos a procesos de software, de una manera dinámica, de una manera con
mejor interacción de los usuarios y directamente con los datos. Cambiamos entonces la vista de una versión muy sobria, de una versión que no es tan llamativa, a una versión que posiblemente la experiencia de usuario de nivel de mercadeo, de talento humano, de psicología, se sientan de pronto más tranquilos y con una mejor productividad en unas próximas ocasiones. Como siguiente definición tenemos en cuenta que sigue la conexión, que tiene que ver directamente, en este caso, con la conexión que se está creando directamente desde la base de datos administrada por MySQL a la aplicación web, que tiene como objetivo primordial que esta conexión sea alimentada en vivo y que se pueda visualizar todos estos datos. La siguiente definición que tenemos es el servidor web, que tiene como función principal hacer la conexión entre las peticiones en cuanto a todo el sistema en general, devolver esa información para que exista realmente una interacción y una conexión entre los diferentes procesos, como por ejemplo la creación de todo el código debe hacerse también con la ayuda de un servidor que monte todo este código en el navegador y que exista esa conexión para que se pueda evidenciar todo este proceso de código y toda la lógica que se ha gestionado dentro del código, que en este momento, pues, recordando, utilizamos Visual Studio Code. Como siguiente definición encontramos lo que son los formularios. Los formularios en una aplicación web sirven para diseñar la manera en la cual los usuarios van a ingresar datos que quieran administrar o que quieran alojar dentro de una base de datos. Estos formularios se les puede dar cualquier tipo de cambio, cualquier tipo de posibilidad de entrega de la información, como por ejemplo puede ser nombre, puede ser teléfono, datos así que están estipulados para que por medio del formulario ingresen estos datos los usuarios y puedan ser guardados de una manera correcta. La siguiente definición son los botones. En el contexto actual que llevamos de desarrollo web, los botones son los procesos en los cuales un usuario puede dar clic a una pantalla y en esta pantalla lo va a redireccionar a una, ya sea función o a otra página que cumpla con la necesidad y cumple con la gestión de lo que fue programado. Son como tal órdenes que están predispuestas según la programación de cada uno de estos botones, como puede ser editar y borrar dentro de la aplicación que ya hemos visto. Y como último proceso de definición tenemos las tablas, que las tablas son una de las primeras situaciones que se deben crear para la administración de una aplicación web y su diseño. Las tablas lo que hace es administrar qué datos, bajo qué columnas y bajo qué filas vamos a tomar. En este caso la tabla que manejábamos era nombre, cédula y perfil del cliente y funciones, y estas tablas lo que hace es alojar esta información en la base de datos de una manera totalmente organizada, ya sea pues con columnas y filas, y que tenga la programación adecuada para cumplir con las necesidades. Como siguiente punto tenemos el ciclo de vida del software. El ciclo de vida del software que se tiene en cuenta para el desarrollo de este producto comienza basado en los requerimientos que se analizaron previamente, ya que de ahí parte la necesidad de cada uno de los usuarios y como tal de cada era encargada de las peticiones para su mejora operativa, seguido de un diseño acorde a las necesidades con una interfaz intuitiva, de fácil acceso, de comunicación directa a la conexión de la base de datos programada, luego un proceso de desarrollo en el cual las herramientas utilizadas sean de manera efectiva propuestas para el cliente, que realmente se utilicen, que tengan una función y que realmente los resultados que sean de manera correcta sean específicamente como tal estos procesos funcionales propuestos y que, aparte de que estos resultados sigan, digamos, un conducto regular, ¿sí? La debida lectura del presente documento sea como tal un aporte también para este proceso, para que en el ciclo de vida del software, en general mantenimientos y demás, puedan guiarse de aquí y pueda tener una aclaración total de todas las dudas que de pronto se puedan surgir en el proceso. Como siguiente gestión tenemos las metodologías ágiles, que son la implementación en la cual el software trae algunas ventajas que garantizan que los resultados sean basados en un trabajo en equipo, óptimo, constante. Entre ellos cabe destacar ventajas como lo son un valor agregado en el objetivo de satisfacer al cliente mediante la entrega a tiempo y el soporte que se requiera de la aplicación,
Además de tener en cuenta que como los requerimientos pueden cambiar o aumentar en el camino, a la aplicación pues pueden ser conscientes de que este proceso documentado sea totalmente aplicado en esta nueva gestión, en estas nuevas versiones y que como tal, aparte de tener pues claramente algunos datos constantes en sí en general, pues no estamos exentos de que de pronto algún tipo del código necesita cambiar y esto es lo que hace, ¿sí? No solamente hacer un diseño como tal rápido, ágil, trabajando en equipo, sino también hacer un proceso que permita mantenimiento posterior dentro de la aplicación. El ciclo de entrega ágil, que es uno de los ciclos más importantes y una característica muy importante de tener en cuenta, data en cuanto a toda la constante revisión adecuada de los procesos, de las mejoras y de las recomendaciones que se tuvieron mediante los análisis de requerimientos, con su respectiva definición, priorización de requerimientos por procesos y de alto nivel, y luego se hacen las validaciones recopilando cambios y ajustes en el camino, que es ya que se comienzan a manejar la liberación del código, frecuentemente con la premisa de entregar y probar como por último objetivo una respuesta totalmente garantizada al usuario final. Lo siguiente que tenemos es un apartado que ya les había comentado que iba a pasar, que era el diseño de software, que son como tal todas esas características que va a tener el diseño del software en cada una de las premisas. El desarrollador debe seguir estas premisas en cada uno como tal de los códigos que implemente dentro de la aplicación, como lo puede ser que en el diseño de software se busca que el proyecto sea totalmente confiable y que realice solo las tareas especificadas en los requerimientos previamente analizados. Como segundo punto, se busca un software robusto y sólido en todos sus componentes de código y de interfaz. Aparte de esto, el uso a nivel técnico de software debe estar con el objetivo de la optimización de los recursos del sistema. Esto se logra mediante un código lo suficientemente resumido y sólido que no tenga líneas adicionales y que se pueda evitar con algún condicional o ciclo dentro del código claramente, o con alguna herramienta mejor de soporte para que se gestione menos código. Como les menciono, si tenemos muchas líneas de código que pueden hacer lo mismo que dos líneas, estas líneas de código van a utilizar recursos dentro del sistema que se pueden estar utilizando por otra cosa o posiblemente con mejor rapidez, entre otros. Este código debe quedar con la opción del mantenimiento en próximas versiones. Como les mencionaba, pues no estamos exentos de que el área cambie, de que los procesos comerciales cambien, la perfilación, en general cualquier situación debe estar totalmente acorde para tener en cuenta esto en un futuro. Después tenemos un punto que se llama la gestión a fallos en la aplicación, en la cual se debe identificar la posibilidad de que exista un fallo dentro de la aplicación y que por alguna razón caiga el servidor, exista un problema de red o el más importante respaldo que tiene en este caso. ¿Cuál va a ser? Entonces, en este caso, ¿cuál podría ser? El cierre de la aplicación y de toda su interfaz y únicamente quedar con el respaldo de la base de datos de MySQL, contando así que esta tiene una posibilidad de cerrar sesión en línea y salvaguardar todos los datos disponibles en la nube. Es de carácter importante también pensar que esta documentación, si se guardan en la nube, aunque de pronto se caiga el servidor, pues la nube siempre igualmente va a tener como tal estas líneas de memoria, entonces van a quedar ahí los datos conservados, que es muy importante tenerlo en cuenta. Como siguiente punto tenemos un diseño de interfaz de usuario con algunas características que ya la hemos venido desarrollando durante el desarrollo de esta documentación, la cual es el diseño fácil o intuitivo, la rapidez y agilidad entre formularios y enlaces, un diseño totalmente amigable y una experiencia de usuario adecuada y la optimización de cada uno de los lenguajes, que como tal son temas que ya se han venido tocando y se tocarán durante esta documentación. La usabilidad es uno de los conceptos más importantes en el diseño, ya que se tendrán en cuenta más adelante conceptos, atributos como rapidez, sencillez, compatibilidad y actualizaciones constantes que se permitan dentro de la aplicación. En esta integración del usuario y el desarrollo del código, como tal lo que se busca es que el uso que se mantenga y que se programe en el código también sea el uso que sea gestionado por parte del usuario, evitando pues no caer en usos inadecuados, en formas de no utilizar la aplicación para que no vaya a perder de alguna manera su lógica, aunque claramente el área de ingeniería está preparada totalmente pues a gestionar estos procesos y que no vaya a caer de pronto en algunos procesos inadecuados.
Como siguiente punto, muy importante, viene la construcción del software. A nivel de arquitectura de software, este concepto hace referencia a la construcción del sistema que se está implementando en el caso de que esta aplicación cuente con parámetros cumplidos con éxito, como lo son desempeño, seguridad, que sea modificable y, como tal, enmarcar la usabilidad. Esta gestión de arquitectura de software busca evitar el costo elevado de correcciones en etapas finales de la entrega y del desarrollo. Aquí entonces, si tiene un software con una muy buena estructura inicial, a satisfacer a los atributos de calidad que se requieren en la empresa. Igualmente cabe destacar que si gestionamos como tal todos los procesos de prueba antes de hacer la entrega de finalización del proyecto, pues lo que se hace es evitar costos de mejoras posteriores de pronto algún conflicto de cual en requerimientos, en de pronto usabilidad, bueno, en general. Cabe destacar que en el ciclo de desarrollo de la arquitectura están varios de los conceptos que se han gestionado en esta documentación, como lo son etapas de los requerimientos, el diseño adecuado de la aplicación, la documentación adecuada y por último la evaluación de funcionabilidad del mismo. Como siguiente punto tenemos lo que significa la arquitectura de software orientada a los servicios, que es la que directamente le aplica como tal a la aplicación web. La arquitectura orientada a servicios es un tipo de diseño de software que permite reutilizar elementos gracias a las interfaces de servicios que se comunican a través de una red o lenguaje específico que ha sido programado. Entre estas ventajas puede ser la reutilización, la eficiencia en costos, la flexibilidad y la escalabilidad de todos los procesos en la gestión de arquitectura de software. Es muy importante destacar que hay varios procesos enfocados al desarrollo de esta aplicación en la cual integra por consulta de base de datos por medio de la web. Con todos los atributos de ventajas antes mencionados, luego de esta consulta trae un dato final aprovechando esta lógica para la visualización en el sistema programado mediante la aplicación y aprovechando esto para tener esta visualización inmediatamente, que es uno pues, de los requerimientos que ya hemos tocado anteriormente. En cuanto al paradigma de programación, es importante dentro de la documentación saber que un paradigma de programación es un modelo básico de construcción de programas. Este modelo permite producir programas conforme a las normas específicas con una secuencia de instrucción que operan sobre unos datos de entrada y obteniendo un resultado de salida. Las ventajas de este conocimiento son que controlan la manera en la cual el desarrollador piensa de cómo solucionar un problema, no dejando soluciones adversas ni difíciles de entender, definen el modo que la solución se formaliza y determinan la forma correcta de la creación del programa e incluso determinan la solución esperada si es posible. Adicional a esto, encontramos la descripción general de la aplicación, que es un tema muy importante en el cual puede aplicar para capacitaciones, para que las personas que son los usuarios en este momento, asesores comerciales, tengan la posibilidad de saber cada uno de los detalles de la aplicación y cuál es su forma de uso. Entonces, la descripción general a continuación se presenta como una aplicación web que se dispone para esta información llevarla a la administración de los datos dentro de una administradora de MySQL. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace en esto? Primero destacar la perspectiva del producto en la cual el diagnóstico que se generó previo a la implementación análisis de software en desarrollo está basado en conceptos de agilidad y mejora en tiempos de procesos para el área comercial. En el caso en el cual se requiera generar la visualización del perfil del cliente de una manera inmediata, garantizando con un valor agregado de evitar la pérdida de información disponible para el debido asesoramiento, mantenimiento y en general como tal para todos los procesos de dicho software. Este software es independiente, no depende de un programa más grande. Igualmente cabe destacar que tiene la posibilidad de tener más implementaciones según necesidad que se vayan visto en el ciclo de operación y en el cual los usuarios se manifiesten de qué manera podría gestionar de pronto una base de datos de pronto más grande, de pronto ya cuando hayan varios clientes que se pueda de alguna manera intercambiar. La solicitud general para la empresa, para el área de tecnología por medio de la empresa, es que manifiesta un sistema, como les había mencionado, con atributos de agilidad y dinamismo que tenga la posibilidad de ingresar y actualizar sistemas de los datos del cliente. Como ya los había mencionado, un registro del cliente y una visualización del cliente, la forma de editar y borrar
y la forma de hacer proyecciones y de administrar la base de datos de MySQL directamente desde la plataforma administradora. Para que lo tengamos en cuenta, la funcionalidad de la aplicación se presenta en cada una de las funciones que tiene la aplicación, el uso adecuado de que se le dará a estas y se integra la manera como dinámicamente se puede consultar la información dentro del sistema que tiene la empresa actualmente. Cabe recordar que la guía que se presenta a continuación es de carácter informativo y necesario para cada uno de los usuarios que van a tener uso de la aplicación y que habían destacado anteriormente. Igualmente, cualquier duda adicional, el equipo de tecnología está totalmente dispuesto para aclararle. Para que lo tengamos en cuenta, aquí vamos a comenzar entonces con la funcionalidad directamente dentro de la aplicación y cómo esta puede hacer parte de los procesos ágiles que estamos buscando. Como datos iniciales del entorno de creación, se presentan los datos iniciales de la creación de la aplicación. En esto se podrá evidenciar mecanismos de lenguajes de programación usados en estructuras gramaticales que hicieron posible el desarrollo del software, teniendo en cuenta que el camino que se requieren puede tener más versiones y actualizaciones y estos datos serán de vital importancia para la gestión posterior de los mismos. Igualmente diera el caso que el equipo de ingeniería cambie, la documentación es de perfecta ayuda para el mejoramiento del aplicativo sobre un mismo ya desarrollo. Ya entramos entonces a mirar los lenguajes de programación. Estos lenguajes de programación que manejamos directamente en esta aplicación web fueron Python como lenguaje interpretado, multiparadigma y definitivamente de fácil interacción. Gracias a este lenguaje la aplicación es capaz de recibir órdenes detalladas y programadas antes de permitir el uso de complementación de otros programas que ya se verán posteriormente, tanto como la interfaz principal, que tiene un lenguaje como cada uno de los módulos adicionales que la componen. Actualmente la aplicación se desarrolló por medio del editor de texto Visual Studio Code 2019, el cual interpreta y ayuda a que la lectura de este código se haga directamente allí para una próxima implementación con el servidor y su visualización por el navegador web. Además de este lenguaje de programación utilizado para el diseño de la interfaz, se usaron herramientas como lo son códigos y librerías de lenguaje JavaScript para el mensaje de confirmación si desea que el usuario borrar o no, y HTML para el diseño de los formularios y las páginas. Las ayudas visuales adicionales que se manejaron fueron aplicativos de Bootstrap, donde encontramos como tal botones, donde encontramos formas de visualización de los formularios, y ya comenzamos como tal al desarrollo interno de la aplicación, en la cual lo primero que hacemos es encontrar todos los archivos directamente en la biblioteca de Visual Studio Code, ¿sí? Donde recordemos tenemos algunas carpetas que son propias del framework Flask que hace que las funcionalidades de este se apropien directamente al método de desarrollo que estamos implementando. Posteriormente a este entramos al archivo app.py, que es el encargado, donde se logra evidenciar toda la lógica que tiene la aplicación, ¿sí? En este archivo, lo primero que se tiene es el llamado de funciones, de librerías que se van a utilizar en el desarrollo, algunas siendo propias de Framework Flask o otras que vienen ya pues directamente con el lenguaje Python. Como lo podemos evidenciar en la imagen, están llamando las librerías. Posterior a estas líneas de código se encuentra la conexión con la base de datos, donde se puede evidenciar todos los datos de acceso a esta base mediante el localhost que se está usando. Luego de este código ya se pueden implementar funciones que entreguen u obtengan datos con la base de datos previamente creada en el administrador de base de datos MySQL. Ahí encontramos como tal, como les menciono, los datos de ingreso. Después de esta conexión se hace el proceso de creación de funciones dentro de cada una de las rutas que tiene la aplicación mediante la implementación y el llamado de base de datos en cada una de estas. Y los datos que se deben contemplar para el programa los tenga en cuenta para enviarlos directamente a la base de datos y otorgar la experiencia del usuario y como tal cada uno de los requisitos funcionales que se habían pedido. Aquí como podemos evidenciar está las rutas, la gestión de agregar un contacto, los mensajes que deberían salir cuando se agrega un contacto, en general ahí se encuentra el código. En estas siguientes líneas lo que se busca es destacar y evidenciar la ruta con la que la función determinada para cuando se ingrese a la opción de editar un contacto mediante un botón que próximamente y que ya lo hemos evaluado en el transcurso de la documentación,
se dirige al formulario que se encuentra en el archivo HTML llamado a-contact. Este formulario está diseñado para traer la información del usuario y posterior hacer el proceso de guardar nuevamente y hacer el proceso de actualización. Aquí están los códigos, las rutas que significan de actualización, con todas y cada una de las funciones que están integrando la conexión con MySQL, la ruta en la cual se gestiona el proceso para borrar, el mensaje que debe salir, cada una de las instrucciones y las variables guardadas. Como siguiente tenemos la explicación del archivo index.html, que es el archivo en el cual guardamos cada una de las divisiones y todo el proceso de programación para la interfaz como tal inicial. Entonces ahí tenemos la división de los formularios, la división de las tablas, bajo qué conceptos va a ir las tablas, los datos que se van a tomar en cuenta. Seguido a eso conseguimos entonces las divisiones de las tablas, como les mencionaba, y cada uno de los datos con atributos y etiquetas totalmente HTML, que son en este caso las mejores para poder, y como tal las referencias de a dónde me va a llevar cada uno de los botones con atributos, como les mencionaba, de colores y de imágenes propios como tal del archivo. El archivo edit raya al medio contact.html lo que hace es administrar ese formulario para lo que habíamos hablado de editar cada uno de los clientes que el usuario así lo requiera cambiarle algún dato. El archivo layout.html lo que hace es crear como tal datos que se deben conservar en todas las interfaces y en todos los archivos y que cada una de estas interfaces no tenga que volver a escribir todo este código, sino simplemente importe las funcionalidades que estamos mencionando como tal del archivo layout. Es importante tener en cuenta que este archivo nos envía, por ejemplo, en este caso, el encabezado inicial con el mensaje de Innova Colombia, perfilación de clientes. Y este mensaje se mantiene no solamente en layout.html, sino se mantiene en todos los archivos que hagan el proceso de llamado para este. El archivo main.js, ¿sí? O pues administrado por el lenguaje JavaScript, lo que hace es gestionar como tal el proceso de confirmación de lo que habíamos mencionado, de cuando el usuario da clic en el botón de borrar, ahí hace el proceso de confirmación si realmente quiere borrar o no quiere borrar mediante este mensaje, mediante todo el código y mediante las variables, pues como tal y las funciones que hayamos generado. El archivo main.css es el encargado de administrar atributos de la aplicación, como por ejemplo el fondo de la interfaz inicial. Aquí es donde se dice que el body va a utilizar el background, por ejemplo en este caso de una imagen que es conocida por internet, conseguida por internet, y solamente se copiaría la URL. En cuanto a la funcionalidad que era la que ya habíamos visto en la previa visualización de cómo iba a iniciar la plataforma, tenemos como tal nuevamente y un resumen de la interfaz inicial, tenemos el encabezado que les había mencionado, el formulario inicial que se ve de una manera realmente atractiva e interesante e intuitiva para el usuario, con el nombre, el documento y el perfil para el ingreso, el botón de guardar, pues, que se ve realmente la experiencia bastante fácil. Y cada vez que guardemos acá un usuario, el usuario se va a listar frente a esta lista con su nombre completo, la cédula y el perfil del cliente. Estos dos atributos de borrar y editar son, como ya lo habíamos visto en el ejemplo realmente gráfico y visual, editar. Estos contactos se vuelve a enviar al formulario y se hace el proceso de modificación y nuevamente guardar y borrar, que sí requiere pues realmente eliminar el usuario por completo. Aquí lo que evidenciamos es como tal el formulario de registro con los datos, como lo hemos hablado, que realmente se ve llamativo. Cada una de las instrucciones que debe realizar el usuario, cada uno de los botones de para qué sirve, los mensajes de confirmación que vimos en el código y que vimos en la funcionalidad de la aplicación y el aviso de confirmación de registro, en el cual pues nos va diciendo qué registro vamos obteniendo. Aquí hacemos una prueba escrita y tomada de pantallazo para la gestión de realmente si el usuario que creamos arriba estaba acá implementado y si realmente se implementó. Detallamos y documentamos cuáles son las funciones del botón editar, qué hace el botón editar,
el aviso que nos sale cuando el botón de borrar ha sido activado para la última confirmación de que realmente se requiere borrar este dato, cada uno de los avisos de confirmación. Es importante tener en cuenta que la administración en MySQL nos otorga al comienzo de generar como tal el inicio las credenciales de usuario y de contraseña. Esto es muy importante, como les había mencionado, para los accesos que tiene cada uno de los personales involucrados. Como uno de los requerimientos decía, en la base de datos en MySQL también se puede gestionar totalmente en vivo. Si yo aquí modifico o elimino algún dato, automáticamente la base de datos me envía este proceso como tal a la aplicación web y aquí también queda modificado. Entonces es una contraprestación desde el administrador de la base de datos, que en este momento es la gerencia comercial, y también el usuario. Esta conexión entre estos dos hace que los procesos sean más ágiles y que definitivamente sean actualizados en vivo, que es una de las cosas más importantes. Como les había mencionado, esta base de datos en MySQL tiene la posibilidad de hacer reportes, como lo estoy mostrando acá, de hacer reportes vista e impresión. Igualmente depende según la necesidad que tenga la operación comercial. Las restricciones de acceso, como se los había mencionado, es como tal cada una de las restricciones que va a tener cada una de las áreas. En este caso, el equipo del área de tecnología, ya habíamos visto que después de entregada la aplicación no puede tener ingreso a los datos de clientes del usuario. La gerencia comercial y supervisora, que es la que maneja la base de datos de MySQL. Los asesores comerciales, que únicamente tienen acceso directamente a la herramienta principal, o sea, la aplicación web de modificación, de borrar, de editar, pero no van a tener acceso como tal a modificar datos en la base de datos general que es en MySQL. En cuanto a pruebas de software, lo que viene manejando es una prueba que se llama QA, que se llama Quality Assurance. La prueba de software que se realiza a esta aplicación web está basada en el concepto mencionado, que hace referencia y corresponde a todos aquellos procesos, técnicas y tecnologías que se deben llevar en el software para que cumpla con estos parámetros de calidad. Estos son: buen análisis de software en general, aprendizaje continuo para la implementación de mejoras y nuevas versiones, un desarrollo ágil, dinámico, con buena interfaz de usuario, y un código limpio que permita la optimización de recursos y de fácil entendimiento posterior para cualquier tipo de actualización, que es muy probable y muy normal que haya una actualización y una versión nueva. Mientras más rápido se apliquen los mecanismos de pruebas en un proceso de desarrollo, se evita que el proyecto se salga de tiempo y del presupuesto planeado, ya que como objetivo principal se detectan posibles errores en el desarrollo de etapas tempranas del proceso de software, etapas tempranas, para que lo tengamos en cuenta. Estas pruebas son el filtro de calidad de un desarrollo, ya que es la aceptación por parte del usuario de que sí cumple con cada uno de los requerimientos en el cual nos había manifestado en un inicio. Los tipos de pruebas a implementar son: en el desarrollo del proyecto se implementan pruebas de funcionalidad, como la pueden ser manuales o automatizadas, que se lograron evidenciar en el paso a paso de las funciones anteriormente que se documentaron, de humo o de agresión. Estas van directamente relacionadas con la usabilidad y que tenga todos los componentes requeridos para tal fin. Adicional a esta aplicación web se realizarán pruebas de confiabilidad que hacen referencia a la seguridad que se implementa en la gestión de los datos a los clientes, que sean confidenciales y que se evite el riesgo de trasladarlos a otros sitios web. Por ejemplo, gracias a las credenciales de ingreso de la administradora de base de datos de MySQL, se tiene certeza de que solo podrá ingresar el usuario que tenga la contraseña. Y por último, pruebas de carga y desempeño. De cómo es una aplicación no es de tantos enlaces, los procesos de carga y desempeño están totalmente dinámicos, corriendo bien, con las explicaciones antes destacadas del sistema, cuando vimos requerimientos del sistema. Las siguientes pruebas de software tratan del ciclo de vida inicial y en el camino que se tome en cuanto a qué se puede encontrar de soporte en la instalación, que ya fue documentado como es el proceso y el soporte requerido de otros aplicativos que hacen el software corra adecuadamente. Y posterior a estas pruebas del camino del ciclo de vida, como lo son componentes del sistema, de integración y aceptación por parte de los entes participantes, ya sea interno y físico. Esto por ahora es la explicación y documentación como tal de todo el proceso de la aplicación web que fue creada. Y por último les voy a dar un tema muy importante, que es el repositorio. El repositorio es donde está cada una de las líneas de código gestionadas dentro de la aplicación
para procesos ya sea de modificación, de ayuda, de soporte, de consejos. Igualmente es una biblioteca, es un repositorio que nos administra y nos guarda cada uno de los procesos de código. Nosotros decidimos si puede ser público para cualquier persona registrada en la plataforma lo pueda ver, o si es de uso privado. Es totalmente natural, es totalmente normal y a gusto del cliente. Directamente ahí queda estructurada la página de ingreso al repositorio donde ya está subido todos los datos y todo el código que tiene actualmente esta aplicación. Por último, tenemos algunas referencias de libros, de artículos donde gestionamos como tal algunos de los procesos de conocimiento, y en general este ha sido el proyecto. Les agradezco mucho, espero que disfruten. Si se lanzan a hacer este mismo desarrollo, vale la pena, es muy interactivo, le coloca a uno de pronto un punto de partida, pero los límites son muy amplios de los posibles requerimientos que hayan. Muchas gracias por la atención, que disfruten mucho el desarrollo de este proyecto y hasta una próxima ocasión.